Bienvenidas a nuestro compañerismo de hoy domingo. Soy Lisa en Costa Rica. Sean bienvenidas a este espacio y ojalá que todas podamos participar. Las que estarán de oyentes, ahí me pueden escribir al chat para no llamarlas y recordar siempre participar diciendo su nuevo nombre y el país de donde viene. Hoy nos corresponde el capítulo 4 de Moviendo Montañas, Promesas. Y es un capítulo que nos habla, al menos a mí me habló mucho sobre lo que decimos, lo que hablamos, muchas veces las cosas que nosotros que salen de nuestra boca. ¿Cuántas veces podemos nosotros decir que hemos dicho cosas o que salen cosas de nosotros que que realmente no es lo que el Señor nos dice o son cosas negativas? Entonces, como dice este capítulo, las palabras que decimos muchas veces son los impedimentos que tenemos en nuestra mente para poder mover o tener esa fe, como tú, Abraham, de creerle al Señor. Y como dice en uno de los versículos, en uno de las lecciones, no es lo que entra a tu boca lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de tu boca lo que contamina al hombre. Y entonces yo pensaba cuántas veces las cosas que vemos, las cosas que escuchamos, realmente nos contaminan y nos hacen a nosotros ponernos esos impedimentos en nuestra mente. Y les quería compartir, por ejemplo, cuando muchas veces también las personas que nos rodean, muchas veces nos contaminan. Yo trabajaba, bueno, trabajo en la misma empresa, pero trabajé mucho tiempo en otra sucursal. Y la persona con la que trabajaba, pues a veces no era como que hablaba muy bien, ¿verdad? A veces decía cosas muy groseras. Y recuerdo una vez que yo empecé a hablar así como esa persona hablaba, a decir groserías, a decir malas palabras. Y recuerdo que mi esposo una vez me regañó y me dijo: "Es que usted está hablando igual que esa persona que trabaja con usted". Y es cierto, yo me di cuenta que era cierto, o sea, yo había agarrado esa manera de hablar. Y ahora, ayer que estaba leyendo la lección, el Señor me recordó eso. Y es cierto, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos contaminar por las cosas que escuchamos, por las cosas que vemos, por los programas de televisión que vemos, por las redes sociales? Y yo fui muy contaminada, como les he dicho otras ocasiones, por las películas, por las series que veía. Y entonces eso nos hace perder esa conexión y ese amor con el Señor, ¿verdad? Porque yo pensaba como Abraham le creyó siempre a Dios, a pesar de todas las imposibilidades que tenía. Él no escuchó lo que la gente le pudo haber dicho, él le creyó a Dios. Y nosotras muchas veces, como les digo, nos contaminamos y esa contaminación hace que perdamos la fe, que perdamos esa fe que debemos tener a pesar de lo que vemos, a pesar de que nuestra montaña sigue ahí o incluso a pesar de que se haga más grande, que la prueba sea más grande. Eso es una de las partes que me dejó esa lección tan bonita de las promesas del Señor, de lo que Él, de verdad, todo lo que Él nos ha dicho, cada una de nosotras, es porque Él lo va a cumplir, en su momento Él lo va a cumplir. Y tenemos que agarrar su palabra y creerla y sentir ese amor tan profundo que el Señor ha dado por nosotros. Yo puedo decirles que yo durante todos mis años de vida, siempre pues veía, bueno, el Señor sí dio su vida por nosotros, pero está allá en el cielo, pero no había caído en realmente el sacrificio que Él hizo por cada una de nosotras, sino es hasta que llegué aquí y empecé a leer y me di cuenta, Señor, realmente cómo yo nunca me di cuenta de ese amor tan grande que tú tuviste por mí,
que tuviste por mí, tú diste tu vida por mí, tú fuiste golpeado, fuiste humillado, fuiste rechazado, estuviste solo, te abandonaron y lo hiciste por mí. Y entonces es cuando llegamos a ese entendimiento de que el Señor realmente nos ama, queridas. Él realmente es tan amoroso, tan real, tan fiel. Y como dice Erin, eso es lo que ella quiere que todas las mujeres sepamos, ese amor. Y realmente hasta ahora que el Señor nos ha quitado esa venda de los ojos, esa venda del mundo, nos damos cuenta de ese amor real que el Señor tiene por nosotros, que Él nos amó. Y entonces cuando encontramos ese amor de nuestro amado, es cuando decimos, Señor, ahora sí quiero sentirme digna, quiero sentir, presentarme ante ti con una nueva cara, recibirte con ese amor y con ese espíritu. Como dice la lección, me estoy presentando realmente limpia ante el Señor. Yo les quiero compartir unos meses antes, no sé cuánto tiempo antes de que mi esposo se fuera y todo. Una vez entré al baño y me miré al espejo y eso es alguna imagen que tengo grabada todavía. Chiquillas, cuando yo me vi en el espejo, yo vi mi rostro como gris. Fue como una imagen de verme decaída. Era como si hubiera una sombra en esa imagen que yo vi. Y eso me impactó en ese momento y yo no sabía qué era. Después de que pasó todo lo de mi esposo se fue y todo, yo empecé aquí. Un día me di cuenta que recordé esa imagen y me di cuenta, Señor, esa era yo envuelta en la oscuridad. Esa imagen era un reflejo de que yo estaba envuelta en el pecado, en el sentido de que no estaba obedeciéndote, que, que también había pecado a mi alrededor, que había una sombra horrible en mi familia. Eso lo puedo recordar tan vívido, o sea, esa imagen que yo me vi en el espejo y tal vez era porque yo no estaba presentable en ese momento ante el Señor. Yo estaba llena de todo lo que estaba haciendo mal, de toda la desobediencia que le estaba haciendo al Señor. Y esa imagen de verdad me impactó y es algo que todavía yo tengo en mi mente, cómo me vi ese día en el espejo. Y entonces, al leer esta lección, como dice aquí, presentarnos, cómo nos presentamos ante el Señor, es realmente el Señor ha quitado esa sombra de nuestras vidas. El Señor nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado su amor, su palabra, y yo estoy segura que ya no vamos a volver atrás. Entonces, esta lección, sus promesas, es tan fiel el amor que el Señor nos tiene que nosotras creemos cada una de esas promesas. Y muchas veces las personas pueden leer la Biblia y la leen nada más como un pasaje, como algo que pasó, pero muchas veces no se dan cuenta que esa promesa, que es que lo que están buscando, que esa paz que necesitan, que esa montaña que necesitan derrumbar, es, el Señor le está diciendo, toma esta promesa, tómala para usted, esa es mi palabra. Y muchas veces el Señor realmente obra tan bonito y nos hace ver que Él está escuchándonos siempre, 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 en cada momento. Pero como dice la lección, tenemos también que pedirle, que hablarle al Señor. Tenemos que decirle, Señor, guíame y hoy y mañana y en cada decisión. Este, también el Señor me recordó cuando yo estaba con mi esposo terrenal, estábamos construyendo una casa, o queríamos construir una casa en un lote. Chiquillas, no pudimos, o sea, por más que metimos papeles, siempre habían imposibilidades. No nos daban permiso o nos decían que sí, cuando volvíamos a meter papeles nos decían que no. Bueno, nunca pudimos construirla. Pero yo recordando y leyendo esa lección, me dije, Señor, yo nunca te pregunté por qué, o nunca te pregunté, Señor, a ti primero. Siempre hicimos las cosas en nuestras propias fuerzas y nunca fui y le dije al Señor, Señor, ilumínanos, qué quiere decirnos o cómo hacemos nuestra casa. Nunca
lo escuché, nunca fui y le pregunté. Y sin embargo, una vez, yo en ese tiempo también vivíamos nosotros con nuestros papás. Recuerdo que mi esposo terrenal me dijo, vámonos nosotros a alquilar, nosotros cuatro, ¿verdad? Y nos separamos de sus papás. Y yo no lo hice. Yo le dije, no, porque ¿cómo voy a dejar a mis papás, verdad? Pero creo que tal vez eso era lo que el Señor quería. El Señor quería tal vez que nos fuéramos, que viviéramos nosotros aparte realmente como una familia, pero yo no lo escuché. En mi orgullo o mi egoísmo, no sé, no lo escuché. Entonces, el Señor lo que quiere es que le preguntemos. Y muchas veces perdemos, como dice esta lección, perdemos las promesas, los regalos que el Señor nos quiere dar a nosotras, porque simplemente no le preguntamos, porque queremos hacer todo nosotras y nos olvidamos que el Señor debe ser el primero que nosotros acudamos en cada decisión, en todo lo que hagamos día a día. Siempre preguntarle a Él para no lastimar al Señor y para no perder esa bendición que Él tiene para cada una de nosotras. Entonces, eso quería compartirles de esa lección, cómo el Señor nos habla y cómo también lo que nosotros hablamos muchas veces no es bendición, ¿verdad? No es lo que nos sana o lo que nos llena el alma y separarnos de todo aquello que realmente no nos va a edificar, separarnos de de las redes sociales, separarnos de la televisión, de todo aquello que a nosotros realmente nos puede contaminar, ¿verdad? Eso era algo de lo que les quería compartir en esta lección. No sé si mi querida Aurora puede compartirnos. Sí, sí, buenas tardes a todas, Dios les bendiga. Soy Aurora de México y quería compartir algo que dice está en la lección, es algo sencillo, pero que Dios habló a mi corazón por una situación que he estado viviendo en esta semana y la manera como Dios nos habla a través de momentos que a mí, por ejemplo, me ha hablado cuando tomo el tiempo de sentarme y leer y dejar que Él hable. Y a veces es muy difícil tener esos momentos porque tengo una hija de 1 año y medio. Entonces los momentos callados son pocos, ¿verdad? Pero la gloria sea a Dios porque en mi casa hay una nena que trae mucha alegría y sobre todo que me recuerda de la promesa que Dios tiene para su vida y hacia mi familia. Dice en la lección, dice, debemos aferrarnos a la esperanza que decimos tener y no permitir que nada lo cambie o varíe, no sea que nos roben mucho más de lo que podríamos haber imaginado. Y esto habló directo a mi corazón porque ella ha estado enferma, tuvo una fiebre muy alta, muy, muy alta esta semana, desde el martes en la noche. Y normalmente, pues, ella ha tenido fiebres, pero como que se le van y los doctores aquí en Estados Unidos son un poco diferentes que en lo de nuestros países, porque ellos no les quieren dar medicamentos, simplemente dice que su cuerpo lo peleen. Y pues tiene una lógica, ¿verdad? Pero viniendo de una familia mexicana, pues casi todos, no, pues antibiótico, ¿no? Que dale esto y aquello, ¿verdad? Entonces, pues yo lo tomé como a la ligera hasta que llegó la fiebre de mi nena muy, muy alta. Y en ese momento, pues yo ya había orado por ella, había puesto mucha fe de que Dios la sanaría, ¿verdad? De la fiebre. Mi nena estaba no queriendo comer, pero dentro de lo que cabía y estaba consciente, o sea, estaba bien. Y de repente dejé que entraran comentarios, ¿verdad? Mi familia es muy cercana a mí y pues yo sé que yo le doy gracias a Dios porque a través de ellos yo puedo ver el amor
de Cristo, ¿verdad? Yo sé que hay gente, por ejemplo, mi mamá, pues tiene muchas cosas para decirme, ¿verdad? Pero ah, yo le doy gracias a Dios porque a través de ella, pues yo siento el amor de Cristo hacia mi hija y a mi hija no le hace falta amor. Entonces, pues a veces se puede confundir, ¿verdad? Eso con decir, oh, tú quieres controlar lo que yo voy a hacer. Entonces, ya nosotros íbamos de camino al hospital porque ella me empezó a meter un miedo de que era quién sabe qué, que era aquello, que la niña le iba a dar esto. Y como siempre, pues hay situaciones que sí pasan en vida real, ¿verdad? Pero uno no puede estar diciendo eso. Y mi mamá es cristiana, ella sabe esto y me dijo, no, es que la niña de fulano se murió en el camino porque tenía esta temperatura y pues ahí empezaron, ¿verdad? Los ataques a de que a mi niña le iba a pasar algo. Entonces, pues yo caí, ya la llevé, la iba a llevar al hospital, pero para la gloria de Dios, como a 5 minutos antes de llegar al hospital, yo ya, como que la fiebre se le bajó, no en totalidad, pero le bajó varios grados, como 3 grados. Entonces, pues le digo, bueno, vamos a regresarnos y ver, ¿verdad? Y de repente me dice, al otro día me dice, Leslie, te voy a dar una, te voy a dar una, te voy a traer un antibiótico. Y pues a la niña no le habían recetado antibiótico aquí, ¿verdad? Y me dio el antibiótico y pues me metió la idea de que le diera el antibiótico. Y pues mi niña ahora no sé si tuvo una reacción al antibiótico porque ahora está llena como de ronchitas después de tomar el antibiótico. Entonces ahí es donde me doy cuenta de Señor, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame a tomar las decisiones, también a quedarme callada. Porque esa lección habla también sobre quedarse uno, medir las palabras, ¿verdad? Yo amo mucho a mi familia. Y casi la mayoría de mi familia somos mujeres, entonces a veces compartimos cosas que no deberíamos de compartir y es algo muy normal en nuestra familia. Y ahora que tú comentas, Lisa, sobre tu matrimonio, yo sé que una de las cosas que mi esposo me comentó es que mi familia, yo había involucrado mucho a mi familia en nuestro matrimonio y en nuestras decisiones. Y ahora veo cómo Dios está trabajando a través de mí, a través de las situaciones que están surgiendo. Aún mi esposo terrenal no estando aquí, ¿verdad? En casa. Pero yo sé que el Señor está usando ciertas situaciones para como que cerrar las puertas que algún momento yo abrí, que no es malo tener comunicación con familiares y eso, ¿verdad? Pero ahora entiendo que el Espíritu Santo nos tiene que guiar antes de cualquier palabra que salga de nuestras bocas. Y le he estado pidiendo dirección al Espíritu Santo para obviamente no mentir, ¿verdad? Porque mi mamá me llama y me dice, ¿ya le diste esto a la niña? Y pues no le voy a decir que no, y sí, o viceversa, ¿verdad? Pero pidiéndole a Dios que pueda obtener sabiduría. Su palabra dice que si nosotros queremos sabiduría, solamente se lo pidamos. Entonces, creo que es algo que el Señor habló a través de esta lección y me identifico mucho y sé que conforme pase el tiempo, habrá sabiduría, también dirección del Espíritu Santo para poder tomar decisiones grandes y para saber que no nos roben, ¿verdad? Como lo que mencioné, de tener lo que Dios no quiere, nos quiere dar. Quizás, ¿verdad? Si yo no le hubiese dado el antibiótico a la nena, pues quizás no hubiera tenido ahora eso, ¿verdad? Pero a veces es lo que pasa, que uno se deja llevar y pues sí, tratar de tener sabiduría al hablar y siempre ser dirigida por nuestro amado. Gracias a todas por escucharme. Dios les bendiga. Ay, mi nena creo que ahora se durmió. Entonces, primero Dios, yo creo que ya sus ronchitas ya están
ya están mejorando en su cuerpo, pero les quería compartir ese testimonio y decirles gracias por escucharme. Dios les bendiga. Gracias, mi querida Aurora. Y estoy segura que ahorita ya tu bebé ahorita se va a estar sanada. Y como tú dices, cuando escuchamos a los demás, porque nos aman, yo sé que nuestra familia nos ama y no quiere que suframos, pero muchas veces no es la guía que el Señor nos está dando. Muchas veces, por escuchar a las personas que nos quieren, dejamos de escuchar la voz de Dios, porque eso lo viví yo muchísimo. Siempre puse a mi familia primero que a mi esposo terrenal, incluso que a mis hijos. Entonces, como dices, el Señor tenemos que pedirle muchísimo discernimiento al Espíritu Santo para que Él nos guíe y hacer caminar el camino que Él nos ha propuesto, sin importar lo que escuchemos, sin importar los consejos que nos puedan decir, incluso las personas que nos quieran, ¿verdad? Muchísimas gracias, querida Aurora. Mi querida Kathleen, si tú puedes compartirnos. Hola, Bella. Sí, claro. Hola, soy Carlín en México y este capítulo pues es muy lindo, ¿verdad? Nos habla de las promesas como se titula y algo que yo meditaba es que antes de conocer más, yo ni siquiera existía que había promesas que Dios quería cumplir en mi vida. Y, y este tema me hacía meditar un poco en cómo el estudiar su palabra, pues nos llena de ese conocimiento que muchas veces hemos leído en los libros de Erin, que habíamos sido destruidas por falta de conocimiento, ¿verdad? Y me recuerda cuando las escucho hablar a ustedes dos que dicen que cuántas cosas nos pudimos haber perdido o aún ahora nos perdemos por no esperar por las promesas que Dios tiene para la vida de cada una de nosotras y saber que sus promesas, como dice también los libros de Erin, son sí y son amén. Pero algo que él me llevaba a meditar, y yo creo que es algo que tengo que escudriñar todavía un poco más con él, era, y ya me lo había como hecho ver en otras lecciones, es que las promesas no simplemente son nuestros deseos, o sea, aquello que anhelamos como con ese como en una forma desordenada, en una forma de querer por querer o quererlo por tener poder, sino que creo que la lección lo decía, no sé en qué parte, que cuando deseábamos como que cosas del mundo, pues ya nos estábamos perdiendo la promesa, ¿verdad? O sea que yo quise entender que era como que aquellas promesas que él ha establecido, que están escritas, pero también ahorita que las volví a escuchar a ustedes dos hablar, yo decía también todas aquellas promesas que personalmente nos ha hablado a cada una de nosotras, cuando nos tomamos el tiempo, como decía Aurora, de sentarnos en silencio y preguntarle. Y me hacía recordar esa lección viviente, creo que se llama Comunicación en dos vías, donde decía que te sentaras a preguntarle al Señor cosas, que empezaras por cosas sencillas como ¿qué quieres que me ponga hoy? ¿Cómo quieres que me peine? ¿Qué quieres que cocine? Y entonces decía, o me recordaba cuando las escuchaba, de que si tan solo nos sentáramos, como decía Aurora, en silencio a preguntarle. Y también la otra lección, ¿verdad? Pregúntale a tu esposo. Eh, ¿qué es lo qué es lo que debo de hacer en esta situación en particular? Y cuando encontramos esa respuesta, que puede ser en su palabra, que puede ser en una promesa, o que muchas veces también puede venir de un familiar, que en este caso no podemos decir que no, nunca escucharemos a la familia, porque si realmente el Señor ya te lo habló con anterioridad, pues es como una confirmación, ¿verdad? De que esto me habló el Señor hace ratito. Por ejemplo, yo ahorita fui con mis niños a desayunar y algo me salió en el celular mientras yo mandaba una foto para decirle a su papá, porque no nos pudo acompañar, que estábamos desayunando, y algo decía de que, ¿por qué te desanimabas por no ver tu milagro si ya estaba como cocinándose? Y entonces ahora con esta lección yo también decía, cuando se repetía el versículo de Abraham, porque ponían el versículo de Abraham de que él creyó en esperanza contra toda esperanza. Y decía, es verdad, cuántas veces tenemos las promesas de Dios, pero
no creemos la promesa. Una, porque no nos sentimos dignos, como tú habías dicho hace ratito, Lisa, y pensamos que tenemos que tener cierta condición espiritual para que Él cumpla con esa promesa que nos ha dado. Pero también es porque el enemigo nos va desanimando, viendo que no estamos avanzando tal vez, o que eso que hemos pedido no se ha resuelto en mucho tiempo, pero que si abrimos bien nuestros ojos espirituales, como decía la lección, el Señor empieza a mover primero pequeñas montañas. Y porque el testimonio de la lección es hermoso y es wow, ¿verdad? O sea, ¿cómo pudo ser posible que todas esas cosas no se hicieran una sola vez con la primera boda de su hijo o con el primer regalo que le quería dar a su primer hijo, sino que luego todo eso también en tiempo contrarreloj se solucionó para el segundo hijo? Entonces, yo creo que esta lección me invitó, sobre todo en esto que les digo al final, a pedirle a mi amado que abra mis ojos espirituales para ver que sus promesas se están cumpliendo en mi vida, pero que aunque no se haya realizado la hazaña de la gran montaña, él me dé los indicios de que yo sea consciente de que esas pequeñísimas montañas que son como el principio para mover la grande ya se están dando. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir hoy, bellas. Muchas gracias por el espacio, querida Elisa. Muchas gracias, Catherine. Y me recordaste como ese pasaje donde se le dice a Daniel que desde el primer día que él se volvió al Señor, ya su promesa estaba cumplida en el cielo, ¿verdad? Entonces, Dios ya ha cumplido nuestras promesas, pero en su tiempo Él nos las va a dar. Como tú dices, es solamente seguir confiando y seguir reconociendo que nosotras necesitamos la necesidad que tenemos de Él para todo, para preguntarle desde lo más pequeño hasta lo más grande, para que sintamos ese Espíritu Santo en nuestra vida, que Él habite en nuestros corazones. Querida Karina, si tú quieres compartir. Hola, hermosas novias, Karina desde Honduras. Qué privilegio el poderlas escuchar y encontrar tanta sabiduría. Ayer yo tuve una experiencia maravillosa mientras leía la lección. Tenía que ir al salón de belleza a arreglarme el cabello y estuve esperando 2 horas a que abrieran el lugar. Y me puse a leer la clase y me puse también después a meditar y a hablar con mi amado esposo sobre qué quería decirme y la verdad ya me lo ha dicho en 2 ocasiones. Y ahorita que tú hablabas, Lisa, él me lo recordó otra vez. Yo le decía ayer, ¿qué piensas de mí? Porque estaba también leyendo otro recurso. A mí me encanta estar escudriñando todos los recursos. Estoy leyendo otra vez el libro de cómo vivir la vida abundante, cómo obtener la vida abundante. Entonces, leí mi lección de ese libro y estaba leyendo luego de esta lección y luego empecé a platicar con él. Y ahorita que tú hablabas, me trajiste otra vez a recordar lo que él me dijo. Él ya me ha citado varias oportunidades el versículo de Proverbios capítulo 3 versículo donde dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Y mientras tú hablabas, yo me acordaba de lo que tú dijiste, que yo, igual que, pues, que todas las que hemos llegado a este viaje, nunca habíamos consultado al Señor para nada. Siempre, yo hablo por mí, ¿verdad? Siempre he hecho las cosas a mi manera, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y también bueno, todas las montañas de mi vida no han podido ser movidas porque simple y sencillamente no he creído en esas promesas que hay, que están ahí para mí. Y cuando leía la lección también, yo estaba meditando, porque al final ella nos dice que le preguntemos a nuestro amado esposo cuáles son las montañas que nosotros tenemos que mover con su ayuda. Entonces yo dije, de veras, yo nunca le he preguntado a él cuál es esa montaña que me está, yo no voy a decir impidiendo, porque yo la verdad siento que para mí todo esto ha sido una aventura maravillosa y gratificante, en la que he podido sentir su amor. Yo no lo conocía de la manera en que ahora lo conozco. Yo no confiaba en él de la manera en que hoy confío. Entonces, lo que tú también decías, que yo también lo he pensado mucho cuando he escuchado que dicen que ya no quieren seguir en el viaje, que están renunciando. Yo me he puesto a pensar y he hablado con él meditando. Y yo le digo a él, yo no puedo renunciar a este viaje, porque yo ya no estoy aquí por una restauración matrimonial. Yo
yo estoy aquí porque ya te encontré, porque te amo, porque eres todo lo que quiero en mi vida. Y ahora que te conozco, no puedo, simplemente no puedo soltarte. O sea, yo no podría decir me voy a regresar o ya no quiero seguir caminando, porque mi relación ha cambiado tanto con él y gracias a él ya no soy ni la sombra de lo que era cuando llegué al viaje. Entonces, yo también estaba meditando cuando tú hablabas de eso ahorita, Lisa, en el principio, cuando tú contabas tu experiencia, y yo siempre he pensado en eso y también meditaba en cuáles son esas montañas. Entonces, eh, ayer fue un día maravilloso para mí, porque me quedé sola en casa y vivo con mi hijo de 26 años. Y cuando él está en casa, la casa es muy ruidosa. Y a veces él enciende el televisor y yo no, pues no me puedo concentrar. Pero ayer se fue, salió. Mamá, voy a salir. Y dije, bueno, es el momento de tener una cita. Yo tengo una cita importantísima. Pues ayer tuve esa cita maravillosa con él por como 7 horas, que para mí fueron las mejores horas, ni las sentí. Y cuando yo ya me llamaba esa pregunta, él me dijo que yo todavía no movía mi montaña del miedo. Y no es miedo, o sea, no es miedo. Yo pude identificar algo, era que yo todavía tengo miedo de, por ejemplo, lo que dicen los demás, lo que piensan los demás. Literalmente, en mi familia la única persona que sabe que yo no estoy con mi esposo es mi mamá. De ahí nadie. A la iglesia donde yo asisto, nadie sabe tampoco, solo el pastor. Entonces, yo he vivido con ese miedo de que me pregunten dónde está mi esposo y yo no sé qué contestar. Entonces yo le decía, él me mostró ayer eso a mí, que esa montaña no la he tocado, o sea, ni siquiera la he visto, la he dejado a un lado y he seguido caminando y he obviado esa montaña. Entonces, en la clase que recibí y en la lección que vi, entendí que yo tengo que tomarla con la ayuda de él para poder arrojarla al mar, como nos han invitado, ¿verdad? Entonces yo me sinceré y él me lo mostró y yo le decía a él, es cierto, yo tengo miedo al qué dirán las personas, yo tengo miedo a, de repente, incluso yo tengo miedo de que mi esposo me hable, mi esposo terrenal. A mí no me gusta que me escriba o que me llame, a mí me da miedo, o sea, es algo que yo no sé por qué está en mí. Y yo le decía, yo tengo miedo de encontrármelo a él con la persona en la calle. Yo no quiero que me mire. O sea, yo estoy con ese temor y yo no lo había visto. Yo no lo sabía hasta ayer que él me lo mostró a mí cuando Michelle nos invita a preguntarle. Y créanme que fue maravilloso. Le dije, yo quiero que me abraces fuerte y gracias, le dije, porque me mostraste mi miedo. Y se lo entregué en sus pies, se lo di y le dije, toma mi montaña porque yo no voy a poder arrojarla, pero déjame a mí creer en ti, déjame seguir confiando y dame la oportunidad de dejar que tú endereces mis veredas, porque yo las he traído torcidas todo este tiempo. Fue maravilloso para mí realmente y yo ahora estoy muy consciente de que este viaje es totalmente de rendirme a Él, de confiar solamente en Él, sin importar lo que los demás piensen o digan, y que mi guía para seguir caminando hasta el final de este viaje, cuando Él decida que es el final, solamente es su palabra. O sea que yo solo voy a creer lo que está ahí. Y gracias a Dios Él me ha dado la oportunidad de rendirme a su palabra, de meditar en ella, de día y de noche, de madrugada, porque yo no tengo niños pequeños, entonces tengo la oportunidad y ahorita estoy aprovechando al máximo la soledad en mi vida para deleitarme con Él en su presencia. Y es maravilloso sentir que Él me escucha y que Él me contesta. Y la verdad de lo que tú decías, esa es la finalidad de este ministerio, que nosotros lo encontremos a Él y una vez encontrándolo, ya no necesitamos nada. Entonces ahora voy a trabajar esta semana en mover esa montaña, tratar de hacer lo que Él me pida que haga, con su ayuda y creyendo en lo que Él ha dicho que hará por mí, poniéndole más fe, tratando de arrepentirme todos los días de lo mal que hago y no dejarme contaminar también, como tú decías, por lo que hay alrededor. Les invito a ustedes también a que se rindan, perdón, hacia Él y le rindamos todo lo que Él merece, porque Él merece todo de nosotros. Aunque no podamos darle porque nosotros somos nada para Él, pero que le rindamos nuestra vida y nuestro corazón para que Él mueva esas montañas que nosotros no podemos mover. Gracias por invitarme a participar. Gracias, Karina. Y te escucho y recuerdo tanto como al principio de mi viaje también yo tenía ese mismo miedo de que nadie me preguntara, pero el Señor nos protege
cuando alguien nos pregunta, yo simplemente o me quedaba callada o surgía algún otro tema, ¿verdad? Pero sí, y creo que el Señor, esa es una parte de cuando empezamos el viaje, ¿verdad? Ese miedo, pero me encanta cuando hablas de esa relación y esa intimidad y el tiempo que pasamos con Él. Cuando estamos solas, realmente aprovechamos el tiempo con Él. Y quiero terminar, ya se nos va a acabar el tiempo. Este compañerismo, como dices, la lección, tal vez no somos dignas de su amor, pero Él en su gran bendición, Él nos ha dado esa rendición para amarlo y nos ha limpiado y somos vasijas nuevas en sus brazos y tal vez como seres humanos sí fallamos en nuestra carne, pero ahora Él nos ha limpiado